Te advierto que el capítulo de hoy va a ser un poco raro, más que nada porque va a ser bastante más personal de lo habitual. Pero es que se me han juntado un par de cosas que contarte, así que he decidido mezclarlas con un tema que tenía pendiente desde hace tiempo y que no tenía claro si daba para un capítulo propio. Te voy a recomendar algunos de mis podcasts preferidos. Así que, bueno, a ver qué sale. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que habitualmente te acerco a personas, ideas y técnicas fascinantes de las que aprender cada día y en el que hoy te cuento mi rollo. Aunque suene raro viniendo de un friki que tiene un podcast, la verdad es que me da muchísima vergüenza hablar de mí mismo habitualmente. Pero una de las cosas en las que me he dado cuenta en estos últimos meses es que en realidad todos hablamos de nosotros mismos siempre, incluso cuando hablamos de otras cosas. Si me conoces en persona o me sigues en redes sociales, seguramente habrás visto que esta semana he tomado una decisión muy difícil para mí. He dejado de trabajar en BlaBlaCar. Como sé que hay algunos oyentes al otro lado del Atlántico, por si no has oído hablar de BlaBlaCar, te diré que es una empresa de Internet bastante conocida en Europa, de la que hasta esta semana he tenido la suerte de ser el director general para España, Portugal y Alemania. Pero BlaBlaCar, para mí, ha sido mucho más que un trabajo. Si escuchaste el capítulo de presentación de Kaizen, sabrás que BlaBlaCar a mí me cambió la vida literalmente. Porque llegué a punto de cumplir los 30, tras dedicar 3 años de esfuerzo y tras perder todos mis ahorros y hasta mi novia de entonces, intentando sacar adelante mi propia empresa. Créeme que no podía estar más perdido, no sabía qué hacer con mi vida. Y tuve mucha suerte, todo salió muy bien. En BlaBlaCar he vivido un capítulo precioso de más de 5 años, lleno de aventuras increíbles y, por encima de todo, de personas alucinantes a las que voy a echar muchísimo de menos. Si hasta gracias a BlaBlaCar conocí a mi pareja actual. Así que, desde el punto de vista emocional, te puedes imaginar que ha sido una decisión muy complicada de tomar. Y desde el punto de vista profesional, pues también. Porque al final significa asumir un riesgo importante, despedirme de un puesto magnífico en una empresa muy conocida y muy querida. Pero bueno, era el momento de buscar nuevos retos. De momento me voy a pegar un mes de descanso y en junio empezaré en un nuevo proyecto del que ya te hablaré entonces, que tampoco es plan de estar todo el capítulo hablando de mí. De todas maneras, en lo que a ti respecta, no creo que este cambio afecte a Kaizen, porque durante este mes, de hecho, voy a tener más tiempo que dedicarle. Y de Kaizen también quería hablarte, porque la semana pasada se cumplieron 3 meses desde que empecé con el podcast, y la verdad es que no podía estar más contento, ha superado todas mis expectativas, aunque lo cierto es que tampoco sabía muy bien qué esperar cuando empecé, no te voy a engañar. Sigue siendo un podcast pequeñito, pero bueno, van ya 10.000 reproducciones, casi la mitad de ellas en el último mes, y está creciendo muy rápido. Hasta ha llegado a estar en el top 5 de la categoría de educación de iTunes varias veces, lo cual me ha hecho muchísima ilusión. Así que lo único que puedo decirte es gracias por escucharme. No sé si lo sabes, pero cuando tienes un podcast en realidad tienes muy poca información sobre quiénes te escuchan. Hay muy pocas métricas disponibles, muchas menos que cuando tienes una web o subes vídeos a YouTube. De hecho, realmente ni siquiera sabes con certeza cuántos oyentes hay. Y en cuanto a quiénes son o cómo son, como mucho te haces una idea del país desde el que te escuchan. Por eso, si te apetece, te invito a mandarme un mensaje contándome desde dónde lo escuchas y cómo lo conociste. Si es que no nos conocemos en persona, claro. Pero bueno, ya te he hablado demasiado de rollos que lo mismo no te importan en absoluto. Toca pasar al tema de hoy, y va a ser una recomendación de mis podcasts preferidos. ¡A por ello! En los últimos años, la verdad es que me he vuelto un adicto a los podcasts, principalmente porque me ha tocado viajar mucho por trabajo y he pasado muchas horas solo en aeropuertos, en aviones y en ciudades donde tampoco es que tuviera mucho que hacer. Y los podcasts, lo cierto es que han sido la mejor compañía en estas circunstancias. Aquí te voy a dar mi top 10, pero te voy a dejar una lista bastante más larga en las notas del capítulo. Verás que hay un poquito de todo, tanto en temáticas como en el objetivo que yo tengo al escucharlos. Algunos son para aprender y otros para reírme. Y hay algunos que además consiguen las dos cosas, como es el caso de mi primera recomendación. Si solo escuchas un podcast, aparte de Kaizen, que sea uno de estos 3. Todopoderosos, Cinemascopazo o Aquí hay dragones. Y si pueden ser los 3, pues mejor. Detrás de ellos están las mismas personas, Arturo González Campos, Juan Gómez Jurado, Rodrigo Cortés y Javier Cansado. 2 cómicos, un novelista y un director de cine. Como mezcla no está nada mal, ¿no? Entre ellos tienen una química muy especial, yo creo que la que tenemos todos cuando estamos en confianza con buenos amigos. Y a eso le añaden una mezcla extraña de buen humor, algo de friquismo e incluso erudición, te diría. Cada vez que me pongo uno de sus podcasts voy con una sonrisa en la cara como un idiota, escuchándoles y aprendiendo a la vez, porque siempre aprendo algo.
Como referencia rápida, que sepas que todopoderosos se lo dedican cada día a un icono del cine, la literatura o los cómics, por ejemplo. Lo mismo te hablan de Hitchcock que de Stephen King o de Jim Henson. Cinemascopazo, por su parte, está dedicado obviamente al cine, y en él cada día Juan Gómez Jurado y Arturo González Campos se traían, porque hace mucho que no publican nada nuevo, a un invitado para comentar una película diferente. Por último, Aquí hay dragones es simplemente inclasificable. En cada capítulo se juegan a piedra, papel o tijera el orden en el que cada uno de ellos va a presentar un tema diferente. Y yo acabo siempre riéndome y aprendiendo. No puedo pedir más. De mi segunda recomendación de hoy ya te he hablado alguna vez. Es The Knowledge Project de Shane Parrish. Shane es el autor de Farnham Street, un blog que es en buena medida la inspiración que hay detrás de Kaizen porque habla de modelos mentales y de técnicas para entender mejor el mundo y tomar mejores decisiones. The Knowledge Project son entrevistas a personas muy variadas intentando aprender de su forma de mirar el mundo. Las hay muy interesantes y las hay un poquito infumables, la verdad. El tono es bastante serio y lento, así que si vas a escucharlo, elige un tema o una entrevista que realmente te apetezca escuchar y verás cómo merece la pena. Mi tercera recomendación, sin embargo, va a compensar sobradamente la seriedad de The Knowledge Project. Imagina que un día descubres que el nuevo hobby de tu padre, ya jubilado, es, escribir novelas eróticas, y que de hecho se ha autopublicado una, y que encima es terriblemente mala. Tienes dos opciones: o bien intentas que no se entere nadie, o bien te juntas con dos amigos y montas un podcast en el que cada semana leéis un capítulo juntos mientras ellos lloran de la risa y tú a veces de la vergüenza. Esto, tal y como te lo he contado, es My Dad Wrote a Porno, un podcast que ha arrasado en Reino Unido. A estas alturas de Kaizen sabrás que una de las cosas sobre las que más me gusta aprender es la psicología, y para eso hay un podcast que también he mencionado en alguna ocasión que me parece imprescindible. Entiende tu mente. En él, Molo Cebrián, Mónica González y Luis Muiño se dedican a ayudar a que nos entendamos mejor a nosotros mismos en capítulos cortos y bastante amenos, y han conseguido un éxito brutal en todo el mundo hispano. Si te gustan estos temas, no te lo pierdas, de verdad. Y ahora uno completamente diferente, Revisionist History. A lo mejor te suena su creador, Malcolm Gladwell. Gladwell es un periodista y autor inglés, aunque está afincado en Estados Unidos, que ha escrito varios libros superventas hablando del éxito, como The Tipping Point o Outliers. Es, por ejemplo, el autor de esa teoría que tanto se dice de que para dominar cualquier cosa se necesitan unas 10.000 horas de práctica. Bueno, pues Revisionist History no va de nada de eso. Como su nombre indica, va de echar la mirada a pequeñas historias del pasado y revisarlas intentando comprender lo que en su día se malinterpretó o no se entendió. Y así dicho puede no sonar muy apetecible, pero créeme que merece la pena. Lo mismo repasa la historia de un abogado negro crucial en los años 70, como analiza los distintos tipos de creatividad que tenemos los humanos a partir de la historia de la canción Aleluya, que Leonard Cohen tardó 15 años en terminar. Bueno, y hablando de historia, esta sí con mayúsculas, te recomiendo La Contrahistoria. Te confesaré que una de mis mayores lagunas culturales es la historia, y también la geografía, por cierto. Nunca me preguntes dónde está un país, por favor. Por algún extraño motivo soy incapaz de retenerla. Pero eso no significa que no me interese, y La Contrahistoria es un programa de monográficos en el que Fernando Díaz Villanueva lo mismo te cuenta la historia del dinero que la de Ceuta o de la independencia de Estados Unidos. Por cierto, si quieres escucharlo, que sepas que a día de hoy creo que los nuevos capítulos solo están disponibles en iVoox. Otro de mis podcasts de cabecera durante mucho tiempo fue La Cultureta, que, se autodefine con su nombre. Durante varios años fue un programa que se emitía en Onda Cero en la madrugada de los viernes, que presentaba Carlos Alsina y por el que pasaban varios colaboradores habituales a hablar de arte, literatura, cine, series y música, con un poco el colegueo y la libertad que ese horario les daba. Y ojo, que a veces los temas eran drogadura, ¿eh? Lo mismo te hablaban del Holocausto que de un libro que un finlandés había dedicado a los diferentes tipos de madera. Pero siempre ha tenido una buena mezcla de humor y cultura y al menos a mí siempre me ha dado la sensación de entretenerme mientras aprendo algo. La Cultureta sigue este año, aunque ha cambiado un poco. Al parecer se ha convertido en una sección del programa de la mañana de Alsina y personalmente me entretiene algo menos que antes. Tengo la sensación de que ha perdido un poco la esencia que tenía, pero sigue siendo muy recomendable. También de la radio viene mi última recomendación humorística de hoy. Nadie sabe nada, que a estas alturas es ya un clásico, así que no te voy a descubrir ningún gran secreto. Pero oye, es que tener a Berto Romero y a Andreu Buenafuente improvisando una hora entera da para muchísimo.
Nadie sabe nada es la demostración de que hay gente que domina los mecanismos del humor sin necesidad de un guión. Te confesaré que cuando sé que voy a tener un día duro o llevo una temporada un poco más bajo de ánimo de lo habitual, me pongo un capítulo y llego a tope de moral a la oficina. La penúltima recomendación que tengo para ti es otro clásico de los podcasts, en este caso de Estados Unidos. Es The Tim Ferriss Show. Tim Ferriss se hizo famoso por un libro de desarrollo personal que se llama The 4-Hour Workweek, donde básicamente te habla de cómo es posible generar ingresos pasivos y trabajar solo 4 horas a la semana. La verdad es que creo que a quien mejor le ha funcionado esta fórmula es precisamente a él gracias al libro, pero es una lectura entretenida y en cierta medida motivadora para hacer algunos cambios en tu vida. Tras el éxito del libro vinieron otros y poco a poco una gran comunidad de seguidores y Tim decidió empezar un podcast y bueno, lo petó. En él se dedica a entrevistar a distintas personas, más o menos famosas, pero que destacan en lo que hacen e intenta extraer las costumbres y los métodos que les hacen especiales y tan exitosos. Y ha entrevistado a todo tipo de gente, desde María Sharapova o Arnold Schwarzenegger, a Richard Branson, a hackers o incluso a la prostituta que más dinero gana de todo Estados Unidos. Suelen ser entrevistas largas y bastante entretenidas, y como tiene un montón ya, a mí a estas alturas el formato se me hace un poco repetitivo, por lo que si vas a empezar a escucharlo te recomiendo buscar específicamente personajes que te interesen especialmente. Y mi última recomendación de hoy es sobre un podcast que también he mencionado antes en algún capítulo. Curiosamente, una de mis reglas autoimpuestas a la hora de escuchar podcast es alejarme lo más posible de mi día a día en el trabajo. Procuro no escuchar nada que tenga que ver con startups o empresas de tecnología, a excepción de este podcast. Se llama Exponent y su creador tiene también una web llamada Stratechery. Su nombre es Ben Thompson y en Exponent se junta con James Allworth, un tipo que vive al otro lado del mundo, y tienen una llamada de alrededor de 1 hora en la que discuten sobre lo que está pasando con Apple, Facebook, Google o con cualquier otra gran empresa tech. Lo que les hace especiales es que no es un podcast de noticias, rumores o análisis superficiales, sino que entran a hacer análisis estratégicos bastante profundos. Y a mí, personalmente, me sirve para aprender a mejorar la forma en la que yo mismo me aproximo a la estrategia en mi trabajo. Y hasta aquí el mini capítulo de hoy. Sé que ha sido algo diferente a los habituales, pero espero que las recomendaciones te sean útiles. Te he dejado un montón de referencias, incluidos los enlaces a todos los podcasts que he mencionado y a algunos más en las notas del capítulo. La semana que viene volveré al formato habitual y además con un tema que llevo queriendo hacer desde el principio del podcast, los sesgos cognitivos. Así que si no estás aún suscrito a Kaizen, ya sabes, puedes hacerlo en cualquiera de las plataformas habituales. Hasta entonces, recuerda que tienes todos los capítulos en jaimerodriguezdesantiago.com y que puedes hacerme llegar tus comentarios o mensajes a través de mi Twitter, @jaime_rdes o en este correo electrónico, kaizen@jaimerodriguezdesantiago.com. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.